tal? De nuevo nos encontramos aquí en Teatro Crítico para hablar de un tema de muchísima actualidad. Por lo menos la segunda parte del enunciado del título. Sindicatos, que no son de tanta actualidad, porque seguro que nos lo van a aclarar nuestros invitados, y la reforma laboral en España. Nos acompañan esta noche Marcelino Suárez Ardura, ¿qué tal? José Manuel Rodríguez Pardo, ¿qué tal? Y Gustavo Bueno Sánchez. Gracias a los tres por venir. Y de esto ya lo hemos hablado, pero yo tengo que volver a preguntárselo para iniciar la conversación. El título es Sindicatos y reforma laboral. La reforma laboral la tenemos aquí desde el 10 de febrero. Los sindicatos desde mucho antes. ¿Son necesarios los sindicatos? Históricamente los sindicatos sí han sido necesarios ligados pues a lo que es la sociedad industrial, como lo contaba Marx en El Capital. Es decir, los sindicatos, lo que él llamaba en el ámbito inglés las trade unions, pues tenían una función que era la de mejorar las condiciones de los trabajadores, y en ese sentido los sindicatos pues tenían una función. No era una función revolucionaria como después entendería el comunismo, ¿no? Aquello que decía Lenin de diferenciar entre la lucha económica y la lucha política. Entonces la huelga general revolucionaria sería la antesala de la revolución. No, los sindicatos pues han tenido esa función de mejorar la situación de los obreros. Lo que sucede es que con el paso del avance de las sociedades industriales, pues las distintas facciones políticas, ya fueran pues el propio comunismo, los denostados fascismos o incluso la socialdemocracia, pues se dieron cuenta de que los sindicatos pues venían muy bien como correas de transmisión de sus respectivos partidos. Entonces los sindicatos pues han ido deviniendo, y esto se ve muy bien en la España actual, pues en una suerte pues de funcionarios o de personas pues que están ahí instaladas en el régimen y que realmente pues ya han quedado pues vaciadas de contenido, sobre todo porque el modelo soviético en el que están instalados, de que los sindicatos viven del Estado, pues ha quedado desfasado. La sociedad industrial tal y como se conocía antes pues ya no existe. Ahora pues en España hay muchas pequeñas y medianas empresas que quedan un poco así flotando en el aire con estos temas de la negociación colectiva, y los sindicatos pues han ido pues quedando como una especie de burocracias que tienen un papel importante pues para asesorar a los trabajadores por si hay algún despido o demás, pero que es un papel que también pueden jugar pues bufetes privados. Quiero decir que los sindicatos han ido quedando vaciados, y realmente sabemos que existen porque de vez en cuando convocan una huelga general y aparecen un día, pero se han ido difuminando respecto a lo que fueron realmente. Bueno, la pregunta tengo que matizar que no tenía afán de memoria histórica, quiero decir, bueno, me refería a los sindicatos hoy, evidentemente, sí, a 2012. Claro. Hombre, la necesidad es una necesidad histórica, decir si son necesarios o no son necesarios subjetivamente, y cuando estuvieron ahí, hay una necesidad histórica, ¿no?, que los hizo aparecer, y hay que hacer memoria histórica, claro. En el siglo XIX podríamos pensar que de alguna manera los sindicatos son una transformación de los gremios, porque la ley Chapelier elimina todo tipo de asociación obrera, y la transformación que supone la revolución industrial con la desaparición de los gremios seguidamente hace necesaria la organización de determinados grupos sectoriales de obreros que negocian por empresas y negocian por sectores. Las uniones de trabajadores que dice José Manuel, en un principio son uniones de socorro mutuo y uniones sectoriales. Lo que ocurre que a partir del probablemente el segundo tercio del siglo XIX, y bajo la capa de determinadas ideologías de las distintas generaciones de izquierda que van apareciendo, pues los sindicatos van formando uniones más amplias que empiezan a crear como una especie de, digamos, de superestructura ideológica que habla de la unidad de la clase obrera, y el sindicato empieza a arrogarse la representación de todos los obreros del mundo, léase los sindicatos marxistas o los sindicatos socialdemócratas o los sindicatos anarquistas, y después cuyos referentes históricos pues pueden ser en el caso de España UGT, finales del siglo XIX, CNT u otros, ¿no? Entonces esos sindicatos ya empiezan a no estar involucrados
con las empresas concretas de los diferentes sectores, el siderúrgico, etcétera. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que esos sindicatos que tenían unas funciones y se acogieron a las capas de determinadas ideologías, y a mediados del siglo XX, si sale luego, también hubo ciertas transformaciones. Eran unos sindicatos que estaban involucrados con un determinado tipo de organización empresarial y de organización del trabajo, que estaba relacionada también con el taylorismo, la economía de escala, etc. Sin embargo, las transformaciones que se dieron al nivel de la industria, por ejemplo, lo que los sociólogos llaman esto del toyotismo, o los métodos Kanban de producción japoneses, etc., requieren otro tipo de organización sindical, y entonces los sindicatos actuales están como implantados en algo que ya no está existiendo en la realidad. Es decir, están implantados en un tipo de economía quizás, o de organización de escala, de tipo taylorista, de producción en masa, etc. Y eso no es lo que está funcionando a nivel de la empresa, eso ha cambiado. Entonces lo que ocurre es que ahí hay como una especie de desencaje que hay que ajustar. Entonces, ¿son necesarios los sindicatos? Sí, lo que ocurre es que habrá que ajustar todas esas cosas. Entonces quizás la pregunta habría que decir, ¿son necesarios los sindicatos tal como están formulados por los mismos sindicatos? ¿O hay que reajustar eso a las nuevas formas de la organización del proceso de trabajo al nivel de las empresas particulares, etcétera, ¿no? Una manera, digamos, neutral y en cierta distancia de verlo, sin entrar si a nosotros nos gustaría que fuesen así o no fuesen, que eso ya es otra... Seguro que discutiremos a lo largo del programa. Gustavo. Bueno, a la pregunta de si son necesarios, en plan Leguleyo te responderían: en la Constitución Española del 78 están previstos los sindicatos, con lo cual es anticonstitucional dudar de ellos. Enlazando con lo que se ha dicho, el caso de España y de los sindicatos es muy peculiar, porque aún llevamos pues casi 40 años desde la transición democrática, y los sindicatos de hoy son continuadores mejorados de lo que eran los sindicatos en la época del franquismo, en la semiclandestinidad, pero también en la imbricación con los sindicatos verticales del franquismo. En el año 48, el Partido Comunista de España decide, por inspiración de Stalin, dejar la lucha armada contra el franquismo y comenzar a acercarse a los trabajadores y a infiltrarse en el sindicato vertical. Ese es un proceso que, si se lee la propia historia, por ejemplo, del Partido Comunista de España, escrita en el año 60, se ve con un optimismo estupendo la progresión que se va llevando, pues las primeras huelgas del año 51, las huelgas del 56, la jornada de reconciliación del 57 y por fin la huelga nacional pacífica del 18 de junio del 59, que fue, por cierto, un fracaso. Y luego el surgimiento de comisiones obreras, precisamente en Asturias, en aquel contexto, pero donde ahí ya se dan las características que luego van a venir. Es decir, eso es una operación del Partido Comunista de España, que es un partido político, de infiltrar a los sindicatos, aprovechando las estructuras del sindicato vertical, pues franquista, totalitario, como se quiera llamar, muy similar, por cierto, al soviético, y porque, entre otras cosas, se habían inspirado en él después de la guerra. Y entonces lo que sucede es que el partido que es el que impulsa esa penetración en los sindicatos verticales, por otra parte quiere desmarcarse y decir que no tiene nada que ver con los sindicatos, que los sindicatos son estructuras puramente laborales, etcétera, pero porque detrás está lo que se estaba diciendo antes, está la idea de que el partido es la vanguardia del proletariado y los sindicatos son los que dan unidad a la clase obrera, que es el proletariado y que va a ser el motor revolucionario que va a traer la revolución socialista mejor antes que después. La realidad es que si había sindicación en los años 60, en los años 70, no era por cuestiones políticas, aunque el partido siempre quisiera presentarlo así, sino que las reivindicaciones laborales eran las únicas que movían, de hecho, a las huelgas y a las reivindicaciones, y los asuntos políticos quedaban muy atrasados. Con la Constitución y con la transición,
Los sindicatos españoles, principalmente los mayoritarios, comisiones y UGT, que son los que se llevan la mayor parte, aprovechando además que había un volumen de empresa pública al producirse la transformación, bueno, la continuidad del desarrollismo franquista a la democracia, los sindicatos adquirieron una fuerza terrible. En el caso de Asturias, pues se ha visto. Y los sindicatos aprovecharon de una manera muy peculiar las posibilidades de la liberación de los trabajadores en función de la concentración de horas de los representantes sindicales, con situaciones incluso ya prácticamente de corrupción democrática, como era la chequera, por ejemplo, en Asturias, donde el propio sindicato era el que se atribuía la capacidad de liberar a todos los trabajadores que estaban en su sindicato, con lo cual les podía someter a una férrea disciplina al margen de a quién hubieran votado los trabajadores. Bien, esa situación en los años de la democracia no ha cambiado, ha ido a peor, porque de hecho uno de los secretos mejor guardados en España por los sindicatos es el número de liberados sindicales que hay, y las cifras que se dan oscilan entre los 4.500 y los 50.000. Y seguramente se aproxima más a los 50.000. Es decir, cuando en Castilla-La Mancha, en el mes de octubre, Cospedal eliminó de repente 501 delegados sindicales en el sector de funcionarios, y Esperanza Aguirre el año anterior hizo también reformas para eliminar unos 3.500 delegados sindicales liberados. ¿Qué sucede? Que a lo largo de los años, en las negociaciones colectivas que se habían ido haciendo, habían ido mejorándose las condiciones del número de delegados sindicales que había en las empresas, sobre todo en las públicas, porque como pagaba el Estado, pagaba el general, y se conseguía la paz social. Aquí lo más curioso es la situación, y aquí vuelve la memoria histórica, de la fantasía que se ha creado en el imaginario colectivo con la huelga general. Hay un terror pánico a que haya una huelga general, cuando en realidad, y además son huelgas generales de un solo día, y sí, tampoco son pacíficas en el sentido de que siempre hay piquetes, siempre hay todo lo que se quiera, pero digamos, cuando se anuncia la huelga general y cuando los sindicatos dicen que van a hacer una huelga sindical, es porque es como una especie de chantaje. Están como diciendo, tened cuidado con lo que hacéis, porque nosotros, si quisiéramos, podríamos levantar al proletariado y hacer la revolución. Y si no lo hacemos es porque somos buena gente, y porque estamos en unas condiciones del estado de bienestar aceptables, pero mientras eso, aguante. Claro, francamente, huelgas generales en España hay todos los domingos, y hay cuando hay fiestas de guardar, y no pasa gran cosa, pero ¿por qué hay tanto pánico con la huelga general? Pues porque sigue todavía funcionando la ideología de la existencia de esa clase obrera que es el proletariado, que es el que va a hacer el cambio, y eso es lo que es un mito. Ahora, eso es un mito, lo fue siempre ya desde la Primera Guerra Mundial, lo fue siempre, pero ha tenido una rentabilidad tremenda para llegar a la situación actual. La situación actual es que España es una anomalía con respecto al resto de Europa en cuanto a que prácticamente nadie paga las cuotas sindicales. Los sindicatos son, como se ha dicho, son una especie de funcionarios del Estado. El número de liberados es insostenible, y luego las prebendas que han ido consiguiendo los sindicatos para lograr la paz social, ya no a base directamente de las subvenciones que reciben, sino de todo un entramado corrupto de gestión de los cursos de formación, de dineros de formación, etcétera, que lo gestionan los sindicatos de unas maneras totalmente, que es un modo totalmente engañoso, porque en las regiones de España donde hay más paro, pues los parados han recibido 20, 30, 40 cursos para salir del paro y no han conseguido encontrar trabajo, porque no es el mecanismo tampoco, es un mecanismo en una época de abundancia económica como la que vivió España en buena medida por el dinero que trasladaba a Europa para tener al personal más o menos adormecido, pues de ir tirando y de vivir pues en la opulencia. En este sentido, el cambio legislativo, el decreto ley que se aprobó el viernes pasado y que entró en vigor el domingo pasado, seguramente lo que viene a suponer, aunque en buena medida quizá no sean igual conscientes del todo todos los que lo han diseñado, es un cambio histórico revolucionario en el sentido de que desaparece, de hecho, esa concepción de la clase obrera como una unidad
que es de la que entienden los sindicatos y los convenios, etcétera, etcétera, y determina que los trabajadores están vinculados a sus empresas y que dependen de la suerte de sus empresas para poder garantizar su sostenibilidad. ¿Por qué? Pues porque con la crisis, como se dice en el decreto, se ha visto que cantidad de empresas han tenido que cerrar por la propia falta de flexibilidad de la situación laboral. Y entonces, claro, ¿que esto vaya a ser la panacea? Pues yo creo que a corto plazo no va a ser ninguna panacea tampoco. Es decir, inmediatamente seguramente va a aumentar el paro por encima de los 5 millones que tenemos en España, pero a medio plazo seguramente, si no se hacen cosas así, la situación es mucho más insostenible, ¿no? Les voy a leer dos textos. Uno de la convocatoria de una manifestación contra la reforma laboral del 19 de febrero, es de Comisiones Obreras. Comisiones Obreras hace un llamamiento a la ciudadanía para convertir las calles en un clamor contra una reforma pensada para satisfacer a empresarios y mercados financieros y que no solo no va a crear empleo, sino que va a favorecer su destrucción, porque abarata y facilita el despido y desprotege a los trabajadores frente al poder de los empresarios. Y ahora les voy a leer un texto de el Real Decreto Ley que mencionó Gustavo. La reforma laboral que recoge este Real Decreto Ley es completa y equilibrada y contiene medidas incisivas y de aplicación inmediata, al objeto de establecer un marco claro que contribuya a la gestión eficaz de las relaciones laborales y que facilite la creación de puestos de trabajo, así como la estabilidad en el empleo que necesita nuestro país. ¿Quién está más en el idealismo? Claro, Comisiones Obreras, antes lo dijo Gustavo, Comisiones Obreras es el sindicato resultancia de la política del Partido Comunista de España en los años 50, que se denominaba el entrismo. Es decir, era la máxima era penetrar en las estructuras del movimiento, en el sindicato vertical, infiltrarse en el sindicato vertical y aprovechar aquellas virtualidades reivindicativas que podía tener el sindicato vertical para desestabilizar el régimen, etc. A la vez, las reflexiones que se hacían desde el Partido Comunista era porque la CNT estaba acabada y la UGT pues era un sindicato burgués que buscaba otros objetivos, porque además estaba de alguna manera canalizada por el Partido Socialista Obrero Español. Esta era la reflexión que se hacía. El Partido Comunista de España dice que los sindicatos no tienen que estar canalizados por ningún partido porque la clase obrera es universal y en tanto que la clase obrera es universal sería, digamos, la acción política y sindical de esa clase universal la que acabaría transformando la sociedad capitalista, etcétera, etcétera, y con ella el régimen franquista, etcétera, ¿no? Entonces aquí está la cuestión, es decir, el argumento aquí de Comisiones Obreras proclamando la manifestación, etcétera, o llamando a la manifestación, está en esa línea ideológica de la clase universal. Si seguimos leyendo un poquitín más abajo en la reforma laboral, si se sigue leyendo ese texto más abajo en la reforma laboral, hay algunos párrafos en los que se hace hincapié en atenerse a la negociación concreta de las empresas, etcétera. Es decir, a la negociación puntual de las empresas. La perspectiva es otra, pero tampoco hay que perder de vista una cosa, y ahí es lo que probablemente también dice Gustavo, que ni siquiera se han dado cuenta de a dónde lleva, ¿no? Por la siguiente razón, porque claro, desde Comisiones Obreras, incluso desde UGT, que también firma la convocatoria, esto se verá como una desregulación del mercado laboral. Pero claro, esto es una especie de exageración, porque desregulación supone que no hay ningún tipo de regla ni de norma que canalice las negociaciones, etcétera, en el mercado laboral. Pero es mentira, existen. Lo que son es la desregulación de un mercado laboral visto desde la perspectiva también de la clase universal. Entonces, frente a otro mercado laboral, frente a otra concepción del mercado laboral visto desde otra perspectiva. ¿Cuál? ¿La de la empresa concreta? Sí, pero la de la empresa concreta de un país llamado España, que es distinto, o al menos tal como creo que se puede entender de alguna manera. ¿Por qué? Porque en el contexto internacional hay otros países con otras leyes y con otras regulaciones laborales que están compitiendo
y cogemos un concepto de las propias izquierdas y los sindicatos, con la mercancía fuerza de trabajo. Y entonces, si las empresas que están aquí, con una regulación determinada, no encuentran mercancía fuerza de trabajo porque su precio es caro en virtud de las condiciones, pueden también marcharse a otros países. Es decir, lo que se denomina la deslocalización. Entonces, de alguna manera, habrá que poner aquí las condiciones para que esa mercancía fuerza de trabajo se pueda encontrar aquí. Esa sería también una manera de verlo, ¿no? Entonces, la competitividad también puede ser competitividad de unos países frente a otros, regulando de una manera u otra su fuerza de trabajo. No lo sé, bueno, también pueden opinarlo. Viendo un poco en perspectiva el desarrollo de esta ley y demás, yo creo que hubo una especie de anticipo hace unos meses en el famoso debate previo a las elecciones entre Rajoy y Rubalcaba, cuando Rubalcaba pues estaba buscando como grano de sal pues algunos puntos del programa del Partido Popular para atacarle, ¿no? Entonces hubo un momento en el que Rubalcaba señaló el caso de que determinadas pequeñas y medianas empresas, a partir de un número mínimo de trabajadores, trabajadores y empresarios podían llegar a acuerdos particulares entre ellos. Y Rubalcaba insinuaba que el PP quería sacar a las pymes de la negociación colectiva. Claro, a eso Rajoy, que tiene fama pues de no responder directamente, dijo: mire usted, no es la misma situación la de una empresa de Murcia que la de Valladolid y la de otro. Entonces, en ese sentido, pues parece que lo que aparecía en el programa del PP pues se ha plasmado de alguna manera en esta reforma laboral. Es decir, las condiciones de negociación colectiva generales no son flexibles, o sea, no sirven para aplicarse a determinadas empresas que se ven en una tesitura complicada, pues si tienen que despedir a gente, y entonces todo esto pues les arruina y acaba con las empresas. Entonces parece que esta reforma laboral quiere ir, digamos, a situaciones concretas de empresas, de esas pequeñas empresas, y en ese sentido parece que puede ser una manera de actuar y de mejorar las cosas, claro, a costa de los sindicatos y del poder que tienen, porque cualquier sindicato, bueno, de los grandes, comisiones o UGT, que le digas que la negociación colectiva puede flexibilizarse según en qué casos, dirán no, porque ese es el suicidio de los sindicatos. Y en el fondo, pues esa es la dialéctica, en el fondo. Bueno, y en el fondo, en esa confusión, que diría, el texto que has leído de comisiones es estupendo porque te presenta el coco del empresario, que es, aquí hay dos mitos: el empresario el malo y el sindicato es el bueno. Pues vamos por el sindicato. Hay sindicatos que son sindicatos podridos, que son gremios mafiosos en el peor de los sentidos. Un sindicato de pilotos aéreos o de controladores aéreos que son unos trabajadores privilegiados, que tienen las posibilidades de subyugar un país y de paralizar un país cuando son unas pequeñas élites privilegiadas. Eso es un sindicato que el Estado tiene que tomar medidas contra esos derechos sindicales, y las medidas contra esos derechos sindicales es que si hay un gremio de 1000 personas que están dispuestos a bloquear un país, pues tiene que haber la posibilidad de sustituirlos por otros y que se manifiesten todo lo que quieran y que protesten todo lo que quieran, pero no, porque lo contrario es convertir un Estado en chantajeado de una minoría privilegiada por las circunstancias que sean. Es decir, hay sindicatos que son gremios y que son mafias en el peor sentido. Es decir, no todo sindicato hay por qué verlo como ese sentido positivo maravilloso que va asociado al mito de ser el instrumento para conseguir la revolución universal, etc. Algo que refrenda eso que estás diciendo es que, por ejemplo, lo de los grandes sindicatos que reciben subvenciones para dar cursos, etcétera, etcétera, eso es precisamente, es decir, no es un argumento que digamos aquí en la mesa, es que es el argumento que otros sindicatos minoritarios que no tienen opción a ello, pues utilizan contra estos grandes, es decir, que son corruptos, etcétera, porque se dedican a dar cursos y no a hacer, digamos, es decir... Abren la puerta al fin de las empresas, claro, con los ERES, aceptan la destrucción de esos puestos de trabajo pues a cambio de un dinero para sus afiliados. Claro, eso pues es totalmente negativo para la economía y para los trabajadores. Eso va en fondo contra los trabajadores. Sí, claro. Y eso enlaza luego con el otro mito, que es el mito del empresario explotador que quiere... Hombre, sí, vamos, vale, el empresario es un animal explotador que quiere ganar y ganar, pero entonces no querrá echar a gente, querrá cada vez contratar a más para saciarse con la sangre de sus trabajadores cada vez más, claro, eso es... Hombre,
Hombre, evidentemente, quiere decir que coyunturalmente tendrá que prescindir de uno, pero en principio las empresas cada vez querrán tener más trabajadores para poder producir más. Quiere decir, lo que es que te lo buscarán en otro sitio. Quiere decir, cuando los de Apple te encuentran que hay un mercado maravilloso para los iPhone, iPad y tal y cual, pues en Estados Unidos no lo fabrican, pero tienen a 700.000 chinos fabricando esos artilugios. Y a Apple le gustaría no tener 700.000, sino a 1 millón de chinos, porque venderían más todavía. Es decir, la confusión ahí de los sindicatos, la perspectiva de los sindicatos es suponer que se ve totalmente, continuamente en las declaraciones que se hacen con la crisis de empresas o cuando se cierran empresas que no son viables, o que te dicen, es que mi puesto de trabajo, es que es para salvar mi puesto de trabajo. No, es que ese puesto de trabajo de una televisión que han cerrado, una televisión pública que tienen que cerrar, el puesto de trabajo es el puesto de trabajo fantasma que se creó en una institución que era inviable y que no tiene por qué sostenerse. Es decir, que no hay ninguna garantía de continuidad de ningún puesto de trabajo si no responde a una realidad. Lo que desde el punto de vista global, del análisis global que te hacen los sindicatos, te dicen, no, todos los trabajadores tienen que ganar lo mismo porque lo manda el convenio y al margen de que la empresa sea grande o pequeña, solo hay que ver convenios de cualquier sector. Yo hace tiempo leí el convenio de artes gráficas y era un convenio que estaba pensado para empresas que tenían cientos de trabajadores, porque estaban, por ejemplo, el personal que trabajaba en los almacenes, había distintas categorías, de mozo de almacén, capataz del mozo de almacén, ayudante del mozo, cosas que pueden ser apropiadas categorías para una empresa de 2.000, de 3.000 trabajadores, pero que eso es inaplicable, ese convenio, a una empresa de 4 personas. En la norma hay varias cosas por esa línea también. Pero fundamentalmente aquí yo creo que lo que ha hecho y se ha visto muchísimo daño a la propia continuidad de muchos puestos de trabajo ha sido la inflexibilidad de las leyes laborales para poder resolver situaciones en empresas en crisis que se han tenido que ver abocadas a cerrar, no han tenido otra salida, porque o no se aceptaba el ERE, o el empresario no podía prescindir de trabajadores porque tenía que esperar a que la empresa quebrara o cerrarla o lo que fuera, que es decir, situaciones absolutamente absurdas. ¿Por qué? Pues porque se supone por principio que si alguien tiene un puesto de trabajo, ya por alguna razón eso se mantiene. Claro, como eso luego va unido, en el caso de España, a una época de vacas gordas y de una situación absolutamente peculiar en la cual en los últimos años en España había muchos parados, había muchos desempleados cobrando el desempleo, pero con lo cual muchos prejubilados, por ejemplo, en algunas regiones en particular, se daba la circunstancia de que habiendo oferta de puestos de trabajo no los ocupaba el personal y entonces había que echar manos a la inmigración. Es decir, la gran anomalía también de España es que ahora tenemos 5 millones de parados, pero hay como 4 millones de inmigrantes que han llegado en los últimos 10 años, o más, bueno. Entonces es una situación que es todo un desajuste absoluto. La solución de ese desajuste es muy difícil. Claro, ¿qué están haciendo en Grecia? En Grecia, las exigencias que están haciendo los indignados, los sindicatos, los que se están quemando Grecia, es una cuestión totalmente pequeño burguesa, socialdemócrata. Lo que quieren es tener privilegios para seguir manteniendo una situación insostenible. Bueno, que hagan la revolución de una vez. O sea, que hagan la revolución, joder, inventaron la democracia, dicen. Pues que hagan la revolución, que se salgan de la Unión Europea y que proclamen, que hagan la revolución en Grecia y que se reaviven otra vez Albania, que la tienen cerca, pero eso tampoco, porque no se quiere prescindir del estado de bienestar. Dicho de otra manera, en Europa en general y en España en particular, estamos viviendo en un espejismo ideológico, y los sindicatos es el subproducto más refinado de ese espejismo, que es no enterarnos de que la Unión Soviética cayó hace 20 años, de que China y Brasil y tal no están en crisis, están avanzando, y que en realidad la que es inviable es Europa en general, y un sitio como España en particular pues tiene una salida mucho más difícil todavía. Sí, pero no, voy a hacer un poco de abogado del diablo. No, a ver. ¿No creen que ese refinamiento del espejismo del que usted hablaba, que están viviendo los sindicatos, no cae también del otro lado? De la misma manera que es inaceptable la postura de los sindicatos, de los empresarios malos,
el proletariado bueno, es decir, del otro lado también se cae en un idealismo insostenible, que es que el empresario salvador, que solo quiere el bien para todos sus empleados y está dispuesto a hacerse el harakiri, incluso hasta ganar menos, para mantener a toda su plantilla, que dice, esto sabemos que hay muchas empresas, muchas, no se da. No, pero ahí hay que... Un empresario creativo, ¿no? Y aquí tenemos, quiero decir, lo podemos avalar con cifras. Es decir, muchos empresarios, no digo todos, pero hay algunos que no tienen ningún empacho en despedir a 3, 4, 5, 6 trabajadores para seguir teniendo el 200% de beneficios, por ejemplo. Sí, vamos a ver. Las anomalías que hay en España en este sentido, las anomalías que hay aquí es, primero, que el concepto ese de empresario es... empresario el que tiene una empresa. Bueno, no, ya, claro, pero resulta que hay un montón de instituciones que ya no son empresarios, es decir, que son empresas públicas, es decir, el número de funcionarios en España es exagerado, entonces ahí, ¿cuál es el empresario? Es decir, o empresas que son... o los bancos son empresas en ese sentido, quiere decir que claro, la empresa productiva tradicional, la fuerza de trabajo, quiere decir, eso ha cambiado muchísimo, quiere decir, el número de autónomos en España es elevadísimo y de hecho cada vez más a costa de cerrar empresas, quiere decir que se están utilizando categorías sociológico-empresariales propias de otra época, que no se corresponden y además muy confundidas también por la propaganda. No hay que olvidar que precisamente en el franquismo la principal competencia y aliado de las posiciones del Partido Comunista en su armonía con la Iglesia era todo lo que era el sindicalismo católico y todo lo que eran las cooperativas católicas, etcétera, etcétera, y todos los sindicatos católicos y con todas las... Y entonces ahí se decía, no, es que ahí el patrono es paternalista, no es protector, no sé qué más. Bueno, eso ya... y entonces ahí ya se entran en unos delirios. No, pero que esa es la realidad. Mi pregunta es, si no tenemos proletario y tampoco tenemos empresarios, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es... ya me contaba, quiero decir, ahora mismo vamos a tener que llamar a Moncloa para decirles que revienten la reforma. Es decir, nos hemos cargado la reforma. No, al revés. Lo que mucha gente está descubriendo ahora es cómo los modelos de análisis propios del siglo XIX, que son los que se siguen operando, no valen después de la Segunda Guerra Mundial y menos después de la caída de la Unión Soviética, por ejemplo. Y no digamos nada, eso hace 20 años, y no digamos nada, hace 10 años del auge imparable, por ejemplo, de China, de la India, etc. Entonces, eso ha cambiado totalmente las características del asunto. Y entonces, seguir hablando del estado de bienestar, etc., que eran conceptos válidos en la época de la Guerra Fría, a costa de estrujar al llamado entonces tercer mundo, porque esa es la segunda parte, quiere decir que aquí lo que se olvidan todos los analistas izquierdistas, derechistas, es que el espejismo en el que se ha vivido en estas décadas en Europa, particularmente, no en Estados Unidos, donde las diferencias son mucho más radicales, es a costa de los privilegios históricos que Europa ha tenido con respecto a países que estaban neocolonizados, etc. Y esa situación está cambiando a marchas forzadas, pero no nos queremos enterar. Y el idealismo está en decir, no, es que lo que queremos es que esto sea extensible a los 7.000 millones de hombres, ya, pero es que eso no cuaja. Claro, es que además, o sea, ¿qué tenemos? Entonces, si no tenemos empresarios y no tenemos obreros, no tenemos proletarios, ¿qué tenemos? No hay explotadores ni explotados, entonces, claro, entonces no tenemos trabajadores de todas las clases, lo que tenemos es todas las clases de trabajadores, que es distinto. Y todas esas clases de trabajadores lo que hacen es incluso explotar a través del empresario a otras clases de trabajadores. Y así como los trabajadores que trabajan en las empresas que hacen baterías para los móviles, explotan a los trabajadores que están trabajando en las minas de extracción de tierras raras para sacar a esos móviles y para poner a funcionar esos móviles. Y eso es así. Es decir, claro que sí, porque unas empresas se relacionan con otras también, como cualquier otro tipo de institución.
Sí, pero no hay que olvidar que los trabajadores en muchas empresas no forman parte del equipo directivo de esa empresa ni tienen capacidad de decisión sobre esa empresa. Sí, entonces, pero forman parte del todo que decir que un trabajador de Nike, por ejemplo, por decir una marca, quiero decir, está explotando a los pobres niños asiáticos que están ahí... Es cómplice esa situación, claro. Es que el modelo... Igual de cómplice que es una persona que no sea trabajadora de Nike. No, y el que consume el producto también es cómplice. Y el que consume el producto también es cómplice. Pero quiero decir, aquí hace partícipes a todos. Decir, ¿Cómo suspendes dirigentes? Vamos a omitir la clasificación de empresarios y obreros. Hacer partícipes a empleadores y empleados. ¿Les vale esto? Lo de empleadores y empleados, lo digo, ¿no? Pues pregunto. A lo mejor tampoco vale y tenemos que redefinirlo. Hacer partícipes a todos, a empleadores y empleados, de las decisiones que toma la empresa, a mí me parece muy arriesgado, sea esta cual sea, pero bueno. Y difícil de justificar en muchos casos. Tampoco estáis cambiando de plano, yo creo. Lo que ha cambiado radicalmente es aquellos conceptos que tampoco funcionaban entonces, pero que parecían muy claros de la propiedad de los medios de producción y cosas así. Que eso es una situación totalmente cambiante. Y lo más grave es que toda la ideología que hace 10 años hubo en términos de la globalización, etcétera, que parecía que se resolvían todas las cosas, que cada vez se ve con mayor firmeza lo que decíamos ya entonces, es decir, cómo las estructuras son nacionales y cada vez más, y las condiciones de los trabajadores, etcétera, están circunscritas a los ámbitos nacionales, porque lo que sí es ya metafísica son pues todas las organizaciones internacionales de trabajadores, de sindicatos, etcétera, bueno, que eso sí, pues esos son pues, como otros organismos internacionales para entretenerse en maximalismos que luego no van a ninguna parte. Queda muy bien para la galería, es decir, los sindicalistas liberados sí que les gusta viajar y ir y hacer quedar bien con sus huestes, pero la realidad es que las discusiones que se tienen, por ejemplo, en un país europeo como es España sobre estas cosas, si las escucha una persona de la India o de China que esté con categorías, por ejemplo, marxistas, etcétera, pues vamos, quedaría absolutamente alucinado. ¿Pero de qué estáis hablando? ¿O de qué estamos hablando? ¿O qué grado de perversión de la situación es aquella en la que estamos involucrados? Pero bueno. Empresarios y trabajadores que trabajan para esos empresarios, pues sigue habiendo. El problema es que el modelo de empresario actualmente pues no puede ser ni por asomo ese supuesto avaro, sino que es alguien que tiene que vivir de su empresa, y si no tiene la empresa no puede vivir de ellos. Incluso pues un autónomo pues también es empresario, supuestamente pues estaría explotándose a sí mismo si trabaja él solo también, ¿no? Pero claro, son otras escalas distintas, y es ahí seguramente donde los sindicatos pues no llegan a tanto, porque están en otro entorno, y de hecho pues los sindicatos donde más presencia están teniendo es en las empresas públicas, donde los puestos de trabajo son fijos, y determinados sindicatos, por ejemplo pues el sindicato de los trabajadores del Metro de Madrid, ¿no? Que suele también hacer grandes huelgas para lograr mejoras salariales, pues es un sindicato ligado pues a un gremio, que diríamos, y público también, claro. Que es público también, claro, pero que está ligado pues a un grupo concreto de trabajadores, y se mantiene precisamente porque esos trabajadores ven que hay mejoras, ¿no? Estando afiliados a ese sindicato, pues hay mejoras salariales y ahí siguen, claro. Es una cosa muy concreta en este caso. Bueno, pues vamos a volver al tema de la responsabilidad de los trabajadores. La culpa de la crisis es de los trabajadores por tener esos sindicatos. ¿Qué? Me suena esa frase. Pues sale, comenten. No, pues, a ver. O también de los sindicatos que están mantenidos por esos trabajadores. Porque, por ejemplo, pues la famosa, bueno, lo que estuvo pasando en España de los sindicatos que se decía que no se movían, que no hacían nada, estaba llegando la crisis y ni siquiera protestaban. Al final protestaron hace año y pico, hicieron aquella huelga general que tampoco tuvo mucha resonancia. De hecho, ellos mismos se encargaron de disolverla en una reivindicación europea, decían. Y claro, todos los sindicatos ahí también son responsables de la crisis, o mejor dicho, más que responsables, yo diría, es que los sindicatos tampoco tienen medios ni capacidad
para ayudarnos a salir de la crisis, porque ¿qué pueden hacer? ¿Que pueden crear nuevas empresas? ¿Pueden colocar a más trabajadores? Pues en principio ellos no pueden. Hombre, no, en principio claro, no, los sindicatos en España, algunos sindicatos tienen muchas empresas que dependen de ellos, suelen ser empresas de servicios que sirven para aprovecharse de su situación y tener más ingresos, y muchas empresas de servicios que cobran del sector público, y los sindicatos, por poder, perfectamente podrían hacerse cargo de empresas que estuvieran en crisis y autogestionarlas ellos. ¿Qué decir? ¿Por qué? Pues ¿Por qué no lo van a poder hacer? ¿Qué decir? Claro, pero no lo hacen, en el fondo. Bueno, no lo hacen Claro. porque cuando lo han intentado ha salido muy mal. Y no hay que olvidar, por ejemplo, los grandes proyectos, por ejemplo, que en España hizo UGT entrando en el sector de la construcción, con PSV, con PSV, etcétera, etcétera. Claro, aquello parecía que era ya aquello fue una burbuja 10 años o 15 años antes de la burbuja inmobiliaria. Aquello era decir, no, todos los trabajadores van a tener no un piso, un chalet adosado. Y entonces empezaron a hacer urbanizaciones, y aquello era PDVSA, PSV. Y que era el principio de haber triunfado el Partido Socialista, que era tal la prepotencia que tenía aquel UGT en aquel momento, que no sé si recordáis que compraron coches para hacer las campañas de venta de sus productos y ni siquiera los matricularon. O sea, creyeron que UGT tenía capacidad para tener una flota de coches propia que no tenía por qué estar matriculada, era como una estructura un Estado dentro del Estado. Y pusieron las matrículas PSV. Claro, a los 2 días protestó tráfico y tuvieron que matricularlos, pero en la fantasía en la que vivían ya estaban haciendo la revolución ya del todo. Y aquello iba a ser ya la solución, es decir, no iba a haber que comprar más viviendas a los explotadores, constructores, burgueses que se llevaban unas plusvalías terribles, porque ya UGT iba a hacer las viviendas para el pueblo y todos iban a tener sus casas. Eso fue hace 20 años o 25 años. Aquello, ¿cómo terminó? Pues teniendo el gobierno de Felipe González que pagando miles de millones de estafa y de pufo que dejó aquello, que fue uno de los primeros enriquecimientos aquellos que hicieron. Claro, pero si vamos también en el sector del ladrillo, todas las movidas de la llamada la hoz y el ladrillo, de empresas cercanas a comisiones obreras y al PC, dedicadas a la construcción, y que en Asturias actuaron bastante. Ahí también eran los sindicatos y los partidos metidos a constructores, también para redimir al pueblo, pero haciendo edificios de lujo para quien fuera, y aprovechándose de todas las trampas y todo, que ahí los sindicatos han perdido cualquier cualificación por el grado de corrupción máxima que han alcanzado. Que otra cosa hubiera sido que hace 30 años sindicatos hubieran dicho, esta empresa está en crisis, no sé qué, vale, vamos a asumirla, vamos aquí a poner unos economistas del sindicato y hacer, no decir autogestión por si suena a otras corrientes, pero vamos a gestionarla nosotros como debe ser. Eso no lo ha hecho jamás ningún sindicato. Al revés, donde más han explotado a los trabajadores han sido dentro de los mismos sindicatos, contratando a sus trabajadores, etcétera, etcétera. Es todo lo contrario. Es un tema importante, porque no hace falta ir a la corrupción de la PSV para ver que una vez que se implantan como empresarios en el mismo tejido empresarial español, pues actúan como cualquier otra empresa. Es decir, y en ese sentido es como una contradicción, ¿no? Porque lo que no ves es al mismo sindicato reivindicando los derechos de sus propios trabajadores, etcétera, etcétera. Y entonces ahí ya ves una contradicción en el mismo sindicato. Los empleos del empleador sindicalista están también tan precarizados como los de otras empresas. ¿Y contra quién protesta ese sindicato? Muchas de las figuras que utilizan los sindicatos para hacer esos negocios no tienen la figura de empresas, sino tienen la figura de ONGs y de fundaciones. Y entonces la cosa es mucho más sofisticada todavía. Y de hecho, el decreto las primeras, quienes están preocupando de lo que puede suceder son mucho otras estructuras que contratan trabajadores que no son precisamente la empresa
tradicional, digamos, la empresa sujeta a un convenio, porque la variedad de fórmulas de empleos y de trabajos es mucho más rica y mucho más compleja de lo que parece, sin olvidar, por supuesto, todas las alternativas que ya mencioné antes, como son los autónomos o las personas que tienen 1 o 2 empleados. Por eso el decreto distingue mucho los que son por debajo de 50 y los que son por encima de 500. O sea, según el decreto parece que encima de 500 son las empresas ya otra escala, Es decir, el que tiene más de 500 trabajadores ya pues que se arregle con sus sindicatos. Por debajo de 50 pues es otra situación. Entre 50 y 500 pues ahí no sé lo... Lo que sí me llama a mí la atención es en el decreto por lo menos dos palabras que no vienen en el diccionario de la academia, que son es decir, que la academia los académicos tienen que ponerse a trabajar también. Una es la de flexiseguridad y la otra es lo de ¿cómo era? Ultraactividad, ultraactividad y flexiseguridad. Que por lo visto lo de flexiseguridad es una cosa danesa, es una teoría danesa que consiste en que sea muy fácil despedir, pero con grandes ventajas laborales, pero inmediatamente con una obligación de reciclarse inmediatamente el trabajador para encontrar otro trabajo. Claro, eso sí que yo creo que es una fantasía sublime, pero vamos. Me abstengo de opinar sobre la flexiseguridad. Por lo que me pueda deparar el futuro, por si tengo que ser flexisegura. Flexisegura. La frase que antes les comentaba, la culpa de la crisis es de los trabajadores por tener esos sindicalistas, es de Gustavo Bueno. La dijo en el 2010, hace casi 2 años. Y les leo el párrafo completo para contextualizarlo un poquito. Algunos dicen que la culpa de la crisis acabará siendo de los trabajadores. Pues claro que sí. La culpa de la crisis es de los trabajadores por tener esos sindicalistas, que dejaron de ser sindicatos de clase para convertirse en sindicatos de funcionarios y cuyo objetivo es seguir ahí, cobrando del Estado. La Unión Soviética se ha hundido y ellos siguen anclados en las viejas ideas, en ese discurso que repiten una y otra vez y que me disculpen con una seriedad de burro que me aburre tremendamente. ¿Cómo se llama ese? El de la barba. ¿Cándido Méndez? Díganme. Ese es el resumen de la prensa, ¿no? Sí, bueno, evidentemente estas son las declaraciones que ha recogido la prensa, pero todo lo que les he leído está entrecomillado. Sí, no, eso fue además una conferencia que se dio en esta misma sala en unos encuentros de hace 2 años. Sí. No, sí, aquí digamos, yo particularmente el cabreo que puedo decir que tengo históricamente con los sindicatos es que han traicionado la función que tenían que haber hecho, que era haber sido el motor revolucionario, y entonces que no lo han hecho. Entonces eso es algo por lo que hay que estar enfadados con los sindicatos, y claro, y encima que haya ingenuos que te vengan reivindicando que ellos son de la gloriosa UGT o de la gloriosa comisiones, no sé qué, ¿de qué? Pues mirar a la historia, cómo quedan las cosas. Al contrario, es decir, mira, yo recomiendo a los que nos vean que se lean un librito de los años 20 de Araquistain, luego que se llama El peligro yanqui. Cómo se sorprende Araquistain, que fueron tres delegados sindicales a ver a los sindicatos norteamericanos en el año 21, y entonces quedan sorprendidos de lo que Araquistain llama la burocracia sindical. El librito está metido en el Proyecto de Filosofía en Español, se puede leer fácilmente. Claro, y allí la democracia obrera, y entonces la burocracia obrera. Y lo que claro, en primer lugar el sindicalista les dice, ¿y usted qué oficio tiene? No, pues yo soy profesor, yo soy periodista, yo soy estuquista. Y dice, coño, ¿y cómo puede ser un periodista y un profesor representante de los sindicatos y no son trabajadores manuales? Tal, claro, cuando los que lo decían dicen, ganaba más que un ministro en España, pero claro, sin cobrar nada del Estado. Sindicatos manteniéndose estrictamente de los trabajadores y sí, representando un contrapoder efectivamente contra el modelo del empresario explotador malvado del desarrollo capitalista salvaje. Pero esa situación en Europa, bueno, y en Occidente, cambió en buena medida como reflejo de lo que sucedió en la Unión Soviética. Y entonces el estado de bienestar es reflejo absolutamente de la situación de la Unión Soviética. Y en el caso de España,
llámeslo paternalismo, llámeslo lo que quiera, la aristocracia obrera que había, por ejemplo, en las empresas públicas de España, y en Asturias, en Sidesa, en Unosa, lo que fuera, con toda la literatura que le quisieras poner, comparado con lo que fue después o lo que es en otros sitios, eso es una situación muy diferente. ¿Por qué? Pues porque los mecanismos de control, en buena medida muchos ideológicos, que había, por ejemplo, por parte de muchos empresarios en la época del franquismo, llámelo por la vía del paternalismo, por la vía católica, por la vía de no tener que enriquecerse innecesariamente, etcétera, etcétera, de hecho, provocaban unas situaciones, claro, que molestaban mucho a los sindicatos porque eran aquellas que frenaban la posibilidad de la revolución. Pero claro, como esa posibilidad de la revolución ya se ha disuelto por ahora, pues entonces hay que volver a mirarse el asunto. Y son cosas sobre las que es difícil al personal mirar. Claro, aquí en Asturias tenemos una cuenca, la cuenca minera del sindicato católico y la cuenca minera de los sindicatos de clase. Claro, la cuenca minera del Marqués de Comillas, pues allí tenía casas para los trabajadores tipo inglés, de aquellos del siglo XIX. Claro, y te dirán, no, pero es que eran tan malvados que les impedía beber y les obligaba los domingos a ir al coro y no podían beber en los bares, y entonces no eran libres los trabajadores. Pues efectivamente, los tenían sometidos a unas condiciones precisas, pero claro, para que no hicieran la revolución. Pero ¿qué sucedía en la otra parte? Que tampoco hacían la revolución, que seguramente iban demasiado a los bares. Eso es importante, ¿no? Y además, yo creo incluso que el propio concepto de paternalismo obrero que se utilizó, bueno, pues por parte de los sindicatos, pero también por parte de los estudiosos del movimiento obrero, etcétera, pues es un concepto también bastante raro, y bastante, como mínimo, oscuro, porque realmente habría que incluso darle la vuelta, ¿no? Paternalismo viene como a desprestigiar la acción, al decir paternalismo obrero viene como a desprestigiar la acción del empresario, etcétera. Aquí en Asturias, volviendo a los ejemplos que pone Gustavo, y ya en la otra cuenca, ya no en la del paternalismo católico, ¿no? Sino en la otra cuenca, claro, efectivamente aparecen pues hospitales, aparecen escuelas, y entonces ahí, por parte de la empresa, hay una labor generadora, de alguna manera, con relación al tipo de relaciones sociales que provenían del antiguo régimen y que son completamente distintas. Es decir, la industrialización, es decir, la siderurgia, al instalarse en determinados lugares, lo que hace es transformar también, es decir, colaborar en transformar ese tipo de personas que provienen, pues eso, de un antiguo régimen agrario con una serie de vínculos y clientelas muy especiales, y transformarlos en otra cosa. Y el paternalismo, lo que ha sido llamado con el nombre de paternalismo en un sentido peyorativo, y pues puede interpretarse también como otra cosa, es decir, como la acción de la propia transformación desde una institución que es abierta y que va roturando también el antiguo régimen. No, y aparte, Es que ha sido así. Aparte que los núcleos industriales, pues históricamente en España han recibido inmigración interior de muchas partes. Sí, o sea, sí. En Asturias se han concentrado gente pues, de casi toda España, y entonces pues había que recolocar a esta gente y adaptarla en otros sitios. Entonces, claro, lo de paternalista tiene un sentido despectivo de parte pues, de los otros sindicatos comunistas o de izquierdas, entre comillas, que veían que aquello pues, era un freno a sus propias aspiraciones, incluso digamos que era una competencia gremial, ¿no? Lo que pasó en la Segunda República, que empezaron a quemar no solo las iglesias, sino los centros de enseñanza católicos y de todo el sistema sindical que la Iglesia había ido tejiendo, y que era una competencia, por ejemplo, pues para la UGT. Entonces ahí, digamos, que sí había una lucha sindical mucho más política que económica. Bueno, en el caso de España, por ejemplo, en la formación sindical que en los años 60 se daba en España por parte de la Iglesia, es muy interesante. Por ejemplo, la editorial CIX, que era una editorial promovida por la Hermandad de Obreros de Acción Católica, por OAC. La editorial CIX era la editorial que para muchos pasaba por la editorial más progresista y más... Claro, ¿qué hacía la editorial CIX?
publicar todo lo que tenía en los años 60, en plena dictadura franquista, para la memoria histórica, pues publicaban los libros de las internacionales obreras, el socialismo en España, autogestión en Yugoslavia, autogestión en Argelia, las comunas chinas, o sea, era todo apología, diríamos, de la primera internacional, del anarquismo, del socialismo y de la sexta y de los chinos. Es decir, ¿quién era el enemigo? La Unión Soviética. El enemigo era la Unión Soviética porque era el enemigo para la Iglesia. Y entonces, ¿quiénes son enemigos de la Unión Soviética? Los anarquistas, los chinos, pues entonces vamos a apoyar a estos. Con eso se creó un batiburrillo ideológico y sindical en España muy notable. Y en otros sitios, y que es el que lleva a la confusión total de las protestas, como la frase que leíste antes, y la que se están diciendo por parte de los sindicatos, que es que no aceptamos esta situación, no, es que la situación es que se acepte, no, es que la situación de la economía española y de la economía europea o de la economía griega es insostenible. Esto me da pie a hacerles una pregunta. Puesto que no tenemos ni empresarios ni trabajadores, ni explotadores ni explotados. Hay 15 todo, millones de afiliados a la Seguridad Social. Denominar a lo que ha hecho el gobierno de Rajoy reforma laboral, que como todos ustedes saben, reformar es modificar algo que ya estaba ahí, bueno, con la intención de mejorarlo, pero no deja de ser un parche. ¿No es profundamente desafortunado? ¿No deberíamos quizá desmontar? Y, bueno, como dijo el secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar López, con otra intención, ¿qué palabra utilizó? El demoler, una demolición laboral. ¿No deberíamos poner en marcha eso? Hombre, eso no se puede hacer así. Es decir, que la prudencia de este decreto es que lleva la forma de un decreto ley, aprovechando una posibilidad de la Constitución, que luego tendrá que ser ratificado rápidamente, etcétera, y tienen mayoría para hacerlo con los cambios que haya que introducirle, pero primero, desde su perspectiva, son muchas reformas sucesivas, porque este decreto toca muchas leyes existentes, y partes de leyes. Bien. Y entonces, es una reforma mucho más revolucionaria de lo que aparentemente aparece por conocimiento o sin conocimiento, o sea, por la vía de los hechos. Lo que no se puede hacer es tabla rasa de una situación que hay, es decir, no se puede de la noche a la mañana prescindir de 50.000 liberados sindicales. Es decir, eso tiene que ser un proceso pues que habrá que hacerlo en 3 o 4 meses, por lo menos. Es decir, hay que dar unos plazos para que... Es decir, que los cambios no se pueden hacer de la noche a la mañana. Los cambios que se han hecho, el propio Rajoy lo ha dicho, a medio plazo seguramente provoquen un incremento del paro, pero están creando las condiciones para que... Y del paro, por ejemplo, pues si muchas empresas empiezan a romper los convenios que tienen, y a prescindir de muchos liberados sindicales, que volverán a su puesto de trabajo y que seguramente dejarán fuera a los que estaban ocupando su plaza o lo que fuera. Pero bueno, pero sí que se crean las condiciones para poder intentar ver luz en un porvenir que es muy negro, porque esto no es ninguna panacea. Y esto va unido con otras medidas que se han ido tomando y que pueden parecer también modestas, como por ejemplo haber limitado lo que pueden ganar los ejecutivos de la banca a 600.000 euros al año, que es una barbaridad de dinero. Pero claro, porque estaban ganando... Muy justos. Estaban ganando varias veces más. Lo que se ha anunciado también hoy o ayer, de que se van a uniformar todos los salarios de la administración local, etcétera, que de una serie de desajustes que hay en cuanto a determinados privilegios que se han ido instaurando de una manera o de otra, van a dar cambio. Por ejemplo, la palabrita esta, la ultraactividad, que la ultraactividad que es... ¿Que se trabaje más? No, la ultraactividad tiene que ver con la irretroactividad. Y entonces en casos de irretroactividad se marca un límite de ultraactividad de 2 años. Eso, grosso modo, es que se dan 2 años para aprovechar privilegios pretéritos, pero que a partir de ahí borrón y cuenta nueva. Diríamos, esa fecha de 2 años seguramente es la que entonces el decreto se da para haber hecho un cambio bastante radical del asunto. Es decir, cuando dentro de 2 años ya nadie pueda recurrir a privilegios que tenía en el pretérito.
que eso es la tal ultraactividad. Y entonces, por esa clave de los 2 años se puede decir, bueno, pues aquí se han calculado que para mitad de la legislatura ya seguramente los sindicatos en España no los conocerán como eran hasta ahora. Lo cual no quiere decir que no tenga que haber sindicatos, pero de otra manera. Es decir, por ejemplo, dejando de cobrar subvenciones del Estado y cobrando de sus trabajadores, de los afiliados. 2 segundos porque vamos a terminar ya. No. ¿Algo que añadir? Sí, por decir simplemente, y yendo por encima o paralelamente a lo que decía Gustavo, ¿no? Que efectivamente, desde el punto de vista de su plasmación en el papel, pues la ley lo que hace es recorrer transversalmente otra serie de decretos y de leyes y retocar aquí, allá, etc. En ese sentido es una ley que sí transforma cosas, pero es una ley conservadora y no en el sentido político de la palabra, ¿no? Sino que conserva también otra serie de cosas que no toca, del Estatuto de Trabajadores, de Seguridad Social, de formación, etc. Entonces, bueno, pues es una ley eso, no es una ley al uso, como un decreto al uso, ¿no? Que vaya jerárquicamente desde los títulos, capítulos, etcétera, hasta las acciones más operativas que luego haya que desarrollar. Eso que abarca transversalmente muchos sectores. José Manuel. Pues que con esta reforma laboral los sindicatos tienden a convertirse pues en una especie de asesoría jurídica para los trabajadores. Pues nada, aquí ya no les dejo decir nada más y créanme, les estoy haciendo un favor, no, es broma. Y nos volvemos a ver aquí en Teatro Crítico con otro tema que seguro que será muy interesante. Gracias.